El sol prendida. Voy a dejar prendida. Se ve mejor. Ya, comenzamos. Vamos a comenzar lento porque, como les dije, estoy media lenta. Media lenta. Estoy con un poquito de sueñito, así que vamos a andar al ritmo. Espero, no vamos a andar tan al ritmo de ustedes porque si no se van a quedar dormidos, varios. Así que prefiero que nos activemos rápidamente. Y para ello, hola Álvaro, buen día, ¿cómo está? Ya, estoy presentando mi pantallita. Bienvenidos hoy día a la clase, miércoles 16 de junio. Espero que estén muy bien, pensando que estamos ya a mitad de semana. Es la primera clase del día, cuesta empezar, pero vamos a ponerle todo el empeño para terminar el día, la jornada bien, chiquillos, ¿ya? De a poquito nos vamos a ir ahí se nos va a ir pasando un poquito la modorra. Ojalá hayan tomado algún tecito, algún café, alguna leche para empezar a animar el cuerpecito. ¿Ya? Necesita que tenga un poquito de azúcar. No olvidemos la participación de hoy mediante la manito, ¿cierto? Levantar la manito para consultas, para intervenir, para dar alguna respuesta, para opinar, etcétera. ¿Ya? Para todo. Utilizar su micrófono cada vez que quieran, ¿cierto? Levantando la manito, abrir la cámara, ojalá sería lo ideal, abrir sus cámaras, o bien, si no puede abrir el micrófono, ¿cierto? Escribir su pregunta, su opinión a través del chat, a nuestra mensajería. Así que los invito a participar. Lo ideal es que todos participen. Toditos. O la mayoría. Hoy día, miércoles, puse aquí nueva semana porque para nosotros es el primer día que nos vemos de la semana. Ya empezó la semana, empezó el lunes, sin embargo, estamos en una nueva semana de junio, quincena de junio, 16 de junio. Eh, Así que vamos avanzando rápido en este mes nuevamente. No nos vamos a dar ni cuenta, ya estemos terminando el mes de junio. Algunos estaban con mucho tuto, ¿cómo está el resto? ¿Hay alguno que no esté con sueño, no está con otro estado anímico? ¿O hay alguien que sí está animado? Porque puede ser que algunos tengamos sueño, pero otros no. A lo mejor algunos se durmieron bien temprano y está con el ánimo un poquito más alto. ¿Se cuenta el resto? Los que no han dicho nada. ¿Cómo están hoy día? ¿Cuál es su estado anímico? Hola José, dice mucho tuto. Sí, la mayoría estamos con mucho tuto, la verdad. Jair tiene hambre. ¿No alcanzó a tomar desayuno? Así desayuno. Y todavía tiene, bueno, después tiene un recreo ahí, eh, puede hacer su colación. Tomás dice que está mal, con mucho sueño. Entonces, como Yair tomó desayuno, tiene que esperar un ratito para hacer su colación. Y así sucesivamente. A mí también. Yo tomo desayuno temprano y al rato ya me empieza a dar hambre. Al primer recreo ya tengo hambre. Entonces, creo que estoy viendo esto. Hambriento, con sueño. La mayoría dice sueño, cansado. Pero me imagino que esta semana un poquito más relajados, un poquito más aliviados en cuanto a lo que es tareas y pruebas. Ya pasó el periodo peor, fue la semana pasada. Esta semana
ya están un poquito más aliviados, ya no está tan pesada la cosa. Así que a veces eso, donde estábamos más ya pasa una carga muy fuerte y viene el relajo, como que el cuerpo empieza así a tener flojerita. Eso me pasa. Ya. ¿Qué haremos hoy día? Dos cosas en particular. Retroalimentar la última actividad de la clase anterior, que no me parece, no estoy 100% segura, pero me parece que quedó planteada, pero no la terminamos, no la dejamos con el ticket así de lista. Entonces vamos a revisar esa última actividad, la actividad 4 de la última clase, y una vez que esté terminada, recuerden que se envía. Y luego vamos a trabajar en un cuaderno de ejercicios de la página 5, la actividad número 3. ¿Ya? Y esta actividad tiene que ver con las medidas de dispersión. Algunas medidas de dispersión que vimos en el mes de mayo. Ese sería nuestro plan de trabajo para el día de hoy. Ahora, si ustedes van al plan de trabajo que está compartido, espérenme ahí, que está compartida en la página del colegio. Sí, dice justamente que vamos a trabajar en esa página 5. No sale la retroalimentación porque ya debería estar terminada, pero vamos a darles unos minutitos para eso. Y en casa dice leer y analizar el problema de Monty Hall, planteado en la página 22 del texto del estudiante. Este problema en particular tiene que ver con las probabilidades, ¿ya? Tiene que ver con las probabilidades, con lo último que hemos estado trabajando hasta la semana pasada. Por lo tanto, es interesante que lo lean, que dicen, no dice que lo resuelva, sino que lo vea, lo analice, recuerde si lo conoce, si lo ha visto en otras circunstancias, ese tipo de situaciones, y cómo podríamos llegar a tomar alguna decisión, ¿ya? En ese problema. Eso pues, chiquillos. El acompañamiento pedagógico, recordar que los días miércoles tenemos acompañamiento pedagógico. Yo les informé a ustedes quiénes son los que me tienen que dar prueba o no. Semestral, ¿quiénes tienen que dar prueba semestral? Aquí, a viva voz me refiero. Parece que no. No, profe, no ha dicho. Me imagino que cada uno ya tiene claridad en todo caso, porque a los papás tuvieron reunión de apoderados, se les envió correos, tienen como ya la película bastante clara a esta altura de la semana. Mirar mi lista negra, que aquí la tengo. Segundo medio pero son muy poquitos. Son dos solamente. Pero capaz que ni estén aquí en nuestra reunión. Hay dos compañeros solamente que me quedaron pendientes. La mayoría cumplió bastante bien, así que felicitaciones, chiquillos. En cada evaluación, la verdad es que lo hicieron. Sí, dígame, Fro. Esta semana solo hay que mandarle lo de la actividad 4 y la anteriores. Claro, solamente eso. Ya. Muy bien. Creo que alguien ya me mandó la tarea, no sé. ¿Se puede enviar en toda la semana o tiene que ser hoy día? Cualquier día de la semana. Pero Claro. son todas juntas, ¿verdad? Sí, la idea es que lo envíe todo junto, de la 1 a la 4. ¿Ya? Tienen esta semana para hacerlo. Lo ideal sería que lo hagan lo antes posible para que después no se les olvide, porque a veces cuando pasan los días y dicen, ay, lo mandé, no lo mandé, o no lo recuerdan sencillamente, así que una vez que estén listos, traten de hacerlo el mismo día, porque después se les olvida y, ay, profesora, lo tenía listo, pero se me olvidó, me dicen. Traten de hacerlo apenas lo tengan ordenadito en su cuaderno y le sacan la foto. Tengo a Lucas Orellana, no sé si está aquí presente en nuestra clase de hoy, y al Cristóbal Urrutia, ¿ya? Ellos dos me
me debían algo. No, no está ninguno. Ya no importa. Uy, los perros están llorando. Los del frente, en mi casa. Ya, entonces, estamos listos con eso. Y, como les dije, el trabajo. Me quedó la duda con respecto a, eh, según lo que yo tengo en mi cabeza, es que sí lo alcanzamos a analizar, lo presenté, pero no sé si lo alcanzamos a poner, a exponer. Ay, no estoy compartiendo. Espérenme, un chiquitín, Luis. Alguien me habló, parece. ¿O no? ¿Alguien levantó la manito? Florencia. Flor. Profe, sí dejamos todo listo, pero dijo que si los que entendían el ejercicio, que lo hicieran. Y si no, que lo íbamos a ver hoy día. Entonces dejamos listo como el, el procedimiento avanzado. Claro. Ya, ¿y alguien lo terminó? ¿Llegó a la solución? ¿Hizo algo? Levante la manito. Yair, levanta la manito, creo, ¿o no? Fue mi idea. ¿Quiénes lo hicieron? Levanta la mano. ¿Quiénes lo terminaron y llegaron a una solución? Así como que yo levanté la mano. Álvaro, ya lo terminó, porque vamos a llegar a una respuesta. Entonces teníamos, dice, para aprobar la asignatura, ay, no puse la pregunta, se me había olvidado que no había puesto la pregunta en este problema. Por ahí la debo tener. La pregunta era, ¿quién tiene mayor probabilidad de aprobar la asignatura? ¿Leonor o Jacinta? Entonces teníamos por una parte, no se ve, Leonor, Jacinta. ¿Y qué es lo que estaba planteado? El problema que decían en definitiva es que para aprobar la asignatura debía contestar bien los dos temas o las dos, ¿cierto? Preguntas extraídos de su examen, ¿ya? Considerando que la información que está en la imagen. Entonces, Leonor estudió 15 de las 25 que debía haber estudiado y Jacinta estudió 17 de 30. Y para aprobar el examen le van a hacer dos preguntas o dos temas, ¿cierto? Le van a plantear dos temas para responder y debe responder las dos correctamente. Y la pregunta es, ¿quién tiene mayor probabilidad de aprobar esta asignatura? O sea, estos exámenes, más bien dicho. Leonora, Jacinta. Los que lo hicieron, así como Yair, Álvaro, ¿nadie más lo hizo? El resto que no lo ha hecho. Ya, si no lo han hecho, el que lo hizo y el que no lo hizo, coloquen en el chat. ¿Quién de las dos tiene mayor probabilidad de aprobar? ¿Leonor o Jacinta? Coloque su veredicto en la mensajería. Ahora, lo que ustedes me envíen, obviamente no pueden poner solamente Leonor o Jacinto. O sea, Jacinta, ¿por qué dije Jacinto? Leonor o Jacinta. Tienen que colocar, justificar su respuesta. Entonces tiene que haber un desarrollo al momento de enviar. Yo lo que ahora les estoy pidiendo es que digan cuál es su veredicto. Leonor o Jacinta, ¿quién tiene mayor probabilidades? Por ejemplo, yo digo Jacinta, cualquiera la verdad. Necesito que ustedes digan, o Leonor. ¿Quién dice usted que aprueba? O sea, ¿quién tiene mayor probabilidad de aprobar? ¿Jacinta o Leonor? Anoten, anoten, anoten. Cada uno tiene el proceso, no sé si el proceso, pero tiene el planteamiento que hicimos el miércoles. Y les dije además que era similar al problema al de los naipes que habíamos visto hace unas semanas atrás, cuando sacaba un naipe, ¿cierto?
Ahí lo único que tenían que ver si era con reposición o sin reposición, y aquí en este caso es lo mismo. Si yo tengo 25 lecciones que estudiar y saco la primera lección y le hago la pregunta a quien, a Leonor, y ella la responde bien, bien, estamos listas. Y vamos a sacar la segunda pregunta de otra lección y también la responde bien. Entonces, ¿cómo calculamos esta probabilidad? De acuerdo a eso, ustedes responden si es Leonor o Jacinta. Entonces, en el chat no me escriban desarrollos, sino que en el chat escriban nombre, Leonor o Jacinta. Leonor dice José Marcelo, Leonor dice Eric. Eric me justifica con palabras. Muy bien, Eric. Después voy a pedirles que justifiquen con números. Con números decimal, no fraccionario. Por ejemplo, ya, Jacinta tiene 0,2 probabilidades de aprobar, por decir algo. Y Leonor tiene 0,25. Por lo tanto, Leonor tiene mayor probabilidades, por decir alguna respuesta. ¿Quién me puede decir? Tengo 3 respuestas. Álvaro, Eric y José. Tengo 3 respuestas, entonces. Solo les pedí nombre, los 3 colocaron su nombre. Muy bien. ¿Y el resto? No lo hizo, no entendió. Yair está ahí, calculando muy bien. Lo espero, por supuesto, porque levantó la manito, así que lo esperamos. Pero el resto que no levantó la manito, ¿qué le pasó? No pudo hacerlo, está en el proceso igual que Yair, ahí haciendo los cálculos. No lo terminó, definitivamente. Quiero saber qué le pasa. ¿Qué le pasa a los demás? Lo vuelvo a explicar, lo vuelvo a plantear. ¿Qué? ¿Qué? Alcen la voz. Florencia no entendió. José, ¿cómo José? ¿Cambió de respuesta, José? José, estoy segura que dijo Leonor. Y ahora dice Jacinta. ¿Cómo es la cosa, José? Cambió de opinión. Bueno, ahí estamos en el veredicto. Flo, no entendí, dice. Flo, pero tienes el planteamiento que habíamos hecho de cada situación. Leonor, ¿cuántas lecciones estudió? 15, ahora, 15, estudió 15 de 25. Y Jacinta estudió 17 de 30. ¿O de 35? No, de 30. Entonces, lo que yo les pedí es que en cada caso tenían que sacarlo por separado. Por lo tanto, primero, como tienen que aprobar respondiendo los 2 temas correctos, las 2 preguntas que se le hacen tienen que responderlas bien. Entonces, primero, ¿cuál es la probabilidad? Ese es el primer planteamiento, de que la primera pregunta o de que el primer tema que le pregunten esté correctamente respondido. ¿Cuál es la probabilidad? Que la primera esté correcta. Una vez que tenga claridad en esa probabilidad, luego va a pensar en lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad ahora de que en el segundo tema esté correcto? Y eso tiene que analizarlo para cada caso, tanto para Leonor como para Jacinta. Entonces, creo que hasta ahí avanzamos la clase anterior. ¿Estamos listos, Yair, parece? Ya, ¿cuál es su veredicto? ¿Leonor o Jacinta? Leonor. Muy bien, tiene Leonor, varios dijeron Leonor. José dijo Leonor, luego dijo Jacinta, se anduvo cambiando. Ahora, para llegar a esa respuesta, chiquillos, a lo mejor podemos verlo así.
Ah, sí, estudió 15 de 25 y respondió 2. Como al ojo, algunos lo pueden haber sacado unos cálculos ahí medio truculentos y haber llegado a la solución. Pero necesitamos un dato concreto, en definitiva. Si vamos a responder quién tiene mayor probabilidad de aprobar, yo debo calcular la probabilidad de aprobar que tiene Leonor y después tengo que calcular la probabilidad de Jacinta. Entonces, no puedo irlo así en el aire. Necesito tener cálculos. Exacto. Entonces, Yair llegó a un cálculo, llegó a un número. ¿Qué número le dio para Leonor? Decimal o fraccionario. Decimal puede ser. O lo sacó ¿Con o fraccionario. sin reposición? Ah, ahí tiene que analizarlo, ¿cierto? ¿Sin? Sin, porque se supone que tiene 25 lecciones. Entonces, le hacen 2 preguntas de 2 lecciones de las 15 que debió estudiar. Entonces, al responder la primera pregunta, ya tiene una lección. Después le hacen la otra pregunta que es de otra lección, de las 25, sin reposición. ¿Es 7 de 20 o 0.35? 0.35. Y a Jacinta, ¿cuánto le dio? Era un número decimal medio grande, pero a la Acortado en 2 decimales. milésima, 2 decimales es 0.31. Y dejémoslo, comparémoslo para que los dos sean en la misma cantidad de decimales. Dejémoslo los dos igual. Entonces, si comparamos ambos, tan cercanos igual, Leonor sería la más alta. Ahora veamos cómo llegamos a este resultado. ¿Ya? José Marcelo Cortés. ¿Usted hizo algún cálculo, llegó a algún número para arrepentirse y decir Jacinta y no Leonor? ¿Llegó a un número para esa determinación final? José. Aló, ¿se me escucha, profe? Sí. Ya. Bueno, yo recién me confundí porque tuve un razonamiento súper tonto. La verdad, yo todavía no termino el ejercicio, pero como para tirar una respuesta, lo que hice fue dividir el 17 por el 30 y el 15 por el 25, como para sacar una respuesta rápida y poder aportar algo. Y me confundí, porque a Leonor le sale, o sea, quedan 0,6 si no me equivoco. Déjeme hacerlo, no me demoro nada. Sí, 0,6. Ya, Y, hizo esto en cada caso. a ver, sí, básicamente. Quedan Y ahí 0, sacó el valor decimal. Ya, sí, y a Jacinta le quedan 0,56. Pero yo, claro. yo dije, ya es Jacinta porque está más cerca del cero. Pero no, po. No, pues tiene que ser el más alto. Sí, sí, sí. Ya, Pero eso fue lo que hice por el momento, más que nada fue como para poder decir algo. ya. Ya, la mayoría tiende a hacer esto, dar como cuál es la probabilidad y lo hace dependiendo de los datos, los primeros datos que se tienen. Pero, ¿en qué debemos pensar, chiquillos? Que yo lo puse, obviamente que con intención, aquí bajo esta columna donde dice primera correcta. Es decir, esta probabilidad que dio José y que a lo mejor muchos pueden haber llegado a esa parte, consideraron esa probabilidad, pero aquí estamos viendo solamente que haya respondido una lección correcta. Entonces, ¿cuántas lecciones estudió o está preparada Leonor? 15 de 25. Es decir, si le hacen la primera pregunta ya de una de las lecciones y la responde bien, tiene 15 partido en 25 probabilidades de responderla correctamente. ¿Por qué? Porque estudió 15 de 25. Casos favorables partido por casos totales. Pero esa es la primera. Recuerden que le hicieron 2 preguntas para aprobar, no solamente una.
Le hicieron 2 preguntas. Por lo tanto, una vez que ya le hicieron la primera pregunta, debemos considerar que le van a hacer otra más, otro tema. De los 25 que tenía que haber estudiado, le van a preguntar otro tema. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que en la segunda pregunta que le hagan o en la segunda lección esté correcta también? Y aquí es donde Yair dijo, ¿es con reposición o sin reposición? Aquí tenemos que pensar que ya le hicieron la primera lección, la pregunta de una de las lecciones. Por lo tanto, ya no les quedan 25 lecciones, les quedan 24. Y ya no tiene 15 preguntas que ya conoce, que ya sabe, por responder, porque supone que la segunda también está correcta. Por lo tanto, ya respondió la primera, ya no tiene 15, por lo tanto tiene 14. Por eso que yo les dije que era similar a la de los naipes, claro, ahí había que ver si era con reposición o sin reposición. Y en este caso, como son lecciones y tenía que estudiar una cantidad de lecciones y solamente se preparó para 15 de 25, la segunda ya tiene 14 de 24 de responder correctamente. ¿Qué hago con estas probabilidades? ¿Cómo calculo la probabilidad de que Leonor apruebe esta asignatura si respondió la primera correcta y la segunda correcta de acuerdo a lo que estudió? Para llegar a la solución se multiplican ambos. ¿Ya? Y ahí puedo, como lo hizo, ¿cómo se llama? Yair, pasarlo, dejarlo como fracción o pasarlo a decimal. Si lo deja como fracción, lo que podría hacer es simplificar las fracciones y luego multiplicarlas, o bien multiplicar hacia el lado y después pasarlo a decimal nomás. ¿Ya? Eso también es una forma. Pero esta es la solución, esta es la forma de llegar a la solución. Y el mismo análisis deben hacerlo con Jacinta. Es decir, ella estudió 17 de 30. Por lo tanto, para que responda correctamente la primera pregunta, tiene esa probabilidad. Ahora falta la segunda. Y ahí ustedes tienen que terminarlo. Luego multiplican ambas probabilidades. Y ahí está la respuesta. Querido José, que usted hizo una parte, pero no estaba terminado. Así que necesito ahora que cada uno lo termine en su cuaderno, ordenadito, y responda a la pregunta. Diga, Leonor tiene mayor probabilidades porque le da un 0, no sé cuánto, o la fracción que le dio. La cinta, no, está bien. Yair está correctamente. En efecto, Leonor tiene mayor probabilidades, pero por ejemplo, si José le dio que 0, ¿cuánto le dio? 0,6 arriba y 0,56, 0,6 y 0,56, entonces también llegó a que Leonor. Sin embargo, el cálculo estaba mal hecho. Yo necesito que me den el valor correcto, que es ese, 0,35 y 0,31, pero haciendo el procedimiento correctamente, haciendo los cálculos correctamente. ¿Ya? Entonces, háganlo, termínenlo ahora. Les doy, ¿cuánto? Unos 3 minutitos para que lo terminen. Y una vez que lo tengan listo, ya me lo envían durante la tarde o dentro de la semana. Eri dice, claro, exactamente. Ahí Eric sacó otro análisis, ¿verdad? Un análisis más así, de diferencia. ¿Cuánto le faltó por llegar al total? ¿Ya? Y un buen análisis. Sin embargo, esto ya es un dato más concreto. Muy bien, Eric. Porque eso es importante también y por lo menos llegar a un análisis pensando, ya, ¿cómo puedo realmente llegar a esa respuesta? Y a veces con las preguntas que son con alternativas, por ejemplo, y sin hacer este cálculo, a lo mejor la mayoría hubiera respondido Leonor, porque hizo un análisis de una u otra forma y llegaron a la respuesta, que Leonor. Pero si nos preguntan un dato concreto como estos,
Ahí habríamos tenido el error. Ya, les voy a dar el tiempo para que terminen. 2 minutos. Marcelo, si bien Leonor tiene más probabilidades que Jacinta, los números que indicó usted no están correctos. Repito, tienen que multiplicar ambas probabilidades. La probabilidad de la primera pregunta correcta, la segunda pregunta correcta, se multiplican ambas y esa es la probabilidad de Leonor. Lo mismo con Jacinta, la probabilidad de que tenga la primera pregunta correcta, que tenga la segunda pregunta correcta y ambas se multiplican. Y ahí llega a cada una de las probabilidades. Profe, Sí. ¿se tiene que simplificar? Si quiere, páselo a decimal, Ya. déjelo en decimal para que sea más fácil, más rápido de leer, porque si yo lo comparo con fracciones, les va a costar más comparar. Entonces, si tienen decimales, van a poder decir claramente cuál es mayor y cuál es menor. Además, el de Jacinta no se podría simplificar porque el 21 es primo. Además, les queda un número. Claro. Entonces va a quedar una fracción. Mejor la fracción que les quede finalmente aquí en la multiplicación, cuando una vez que multipliquen, la fracción que les quede lo pasan a decimal y así es mucho más fácil de leerlo y de comparar ambos. Eso. Y con una cantidad de cifras decimales iguales, pues, con 2 decimales.
¿Estamos listos? ¿Quién está listo? Aparte de Yair. Levante la manito a quienes han terminado y que ahora sí tienen listo su cálculo. Oh, maravilloso. Aileen. Recuerden que en su respuesta, después de hacer los cálculos, que son importantes, de dar la respuesta con sus palabras. Ya no se olviden de eso. El que tiene mayor probabilidades de aprobar es tanto con un tanto, con el número que les dio, con el decimal. ¿Ya? En este caso, yo voy a considerar las dos cosas que son importantes, tanto el cálculo que hizo y también la respuesta que dio. Entonces, hay algunos que los problemas hacen lo siguiente, hacen solo los cálculos y no dan la solución al problema. Y hay otros que no hacen los cálculos y sí dan la respuesta al problema. Entonces dicen Leonor o dicen Jacinta y no hacen un procedimiento para llegar a esa conclusión. Yo necesito en este caso las dos cosas. En su respuesta tienen que estar los cálculos más la respuesta al problema. Vamos, dos recién, el resto todavía ya lo espero entonces. No hay problema. A las 9:15. 9:15, ahí sí. Así que Yair podría hacerse un tecito por mientras. La Flo, bien. Sofi, Jan, súper. Vamos, vamos. Vamos con el Eric, muy bien. Ahí nos detuvimos. Vamos, vamos, ánimo. Aline, Gretel, muy bien. Vamos, vamos, que estamos. Quedan 2 minutitos más. Estamos.
Y yo me esperan un minutito que justo vienen a dejarme algo a la casa. Oye, llegamos hasta el Luca y al José. Me demoro un minuto y vuelvo. Ya, estamos listos. Creo que nadie más avanzó. Llegamos hasta el José y sería. Ya, entonces, hoy día ya estamos listos. Por lo tanto, si ya lo tienen ordenadito, saquen la foto y me lo mandan al correo, ¿ya? Lo ideal es que lo hagan lo antes posible y que no se les olvide. Muy bien, aquellos que terminaron. Supongo que los que terminaron llegaron a los números que indiqué antes, los que dijo Yair, los que anoté yo en la pizarra. Espero que hayan llegado a eso, ¿ya? Ahora son las 9:17. Oye, nos queda re poco, la verdad. Ya, son las 9:17. ¿Alguien habló? Ya, José Marcelo, ahora puso la respuesta. Sí, bien, 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 maravilloso. Sí, está correcto, está correcto, José. Así que tranquilo, tranquilo. Ya, ahora estamos en la semana 15. Entonces, ahora vamos a proceder a recordar, reforzar lo que era las medidas de dispersión, pero aquí en este caso vamos a ver una situación en la que hoy día yo quería jugar a las ruletas, pero no vamos a alcanzar, ¿ya? Así que lo vamos a dejar para la otra clase. Para participar, en realidad, más que nada solamente de participación. Entonces hoy día lo que vamos a hacer es analizar la actividad número 3 de la página 5 del cuaderno de ejercicios. Si alguien igual quiere darle un vistazo, el cuaderno de actividades, ese que es pegadito. ¿Ya? Si alguien lo tiene en físico o virtual, ahí lo busca. Pero de todas formas yo se lo voy a presentar. ¿Ya? El problema es el siguiente. Dice, el análisis de la sangre de una persona durante 7 semanas arroja las siguientes cantidades de leucocitos, llamados también glóbulos blancos. Por lo tanto, esta actividad está aplicada a la parte de lo que es medicina y también analizar resultados. Y para eso vamos a ver la pregunta. Porque aquí tenemos los resultados de los análisis que se hicieron semana a semana, ¿ya? Durante 7 semanas, como dice ahí, y nos piden algunos cálculos. Les voy a presentar las preguntas que tiene este problema y después vamos a ir haciéndolo uno a uno. Entonces, la primera nos dice calcular el rango, la desviación media y la varianza. Segundo, calcular la desviación estándar. Y finalmente nos hace un planteamiento. Nos dice, el médico que trata al paciente debe cambiar el tratamiento si el promedio de la cantidad de leucocitos es inferior a 4.500, me faltó aquí cúbicos, metros cúbicos, y la desviación estándar es inferior a 2.000 metros cúbicos. Y ahí viene la pregunta, ¿qué decisión va a tomar el doctor? ¿Por qué? ¿Va a cambiar el tratamiento o va a mantener el tratamiento? De acuerdo a los resultados que obtengamos en A y B, nosotros en la C tenemos que responder, ¿ya? Y justificar
decir, ya, sí, va a cambiar el tratamiento, ya que el promedio es tanto o la desviación estándar es tanto. Ahí hay que justificar de acuerdo a las respuestas que obtengamos en A y B. Por lo tanto, ahora, como nos quedan 10 minutitos, vamos a calcular el rango, que es súper fácil de hacerlo, la desviación media. Yo creo que con esas dos nos vamos a quedar. ¿El rango cuál es? ¿Se acuerdan cuál es el rango? Es la más usada, por lo general. Es una de las medidas de dispersión más utilizadas. ¿Quién se acuerda cuál es el rango, chicos? ¿Nadie? Oye, nunca me vinieron a dejar. Me llamaron que venían a dejar algo y nunca lo vinieron a dejar. No hay nadie afuera. Estoy hablando con ustedes. Oye, ay, hoy no estoy compartiendo la pantalla. Nadie me dice nada. ¿Por qué son así conmigo? Ya ahí está. Niños, claro, ¿cómo van a dar la respuesta si no estoy planteando? Anoten el problema, primero. Segundo, anoten todos los datos que están aquí, hasta la letra A. Y me avisan, o sea, me dicen, ¿cómo calculamos el rango de unos datos, de un conjunto de datos? ¿Quién puede decirme esa respuesta? ¿Cómo se calcula el rango? Esa es la más fácil porque no hay fórmula ni nada. Es como rápido. Ah, dice José, esa no era la distancia entre el número mayor y menor. Mira, no lo había leído. Perdón, José. Sí, está correcto. En el dato es la diferencia, ¿cierto? Entre el dato más grande y el dato más pequeño. Por lo tanto, es fácil de determinar aquí, me equivoqué. Fácil de determinar acá cuál es el dato más grande. Recuerden que son 7 datos en el fondo. Cada semana es un resultado distinto y de estos resultados ustedes van a calcular el rango, que era justamente lo que dijo valor máximo, voy a poner aquí, menos el valor mínimo. Ustedes lo van a calcular. Cuando veamos la desviación media y la varianza, ya ahí empezamos a tallar más fórmula, por lo tanto ya es diferente. ¿Anotaron el problema? ¿Anotaron la situación? Yo Están estoy en en eso. eso. Ya, están en eso. Exacto. Anótenlo. Oye, nunca vinieron a dejar nada. Qué raro. Nunca aparecieron. ¿Desde que nací? Ah. Ay, ¿anotaron, pequeños? Como vamos a responder solo la desviación media, ¿se acuerdan cuál era la desviación media? La vimos hace harto rato, la verdad. Si no lo recuerdan, es una fórmula, ¿ya? Si lo tienen en el cuaderno, se denota con la B mayúscula y la X de promedio, de media, ¿ya? Desviación media, desviación de la media aritmética, o sea, del promedio. Ah, chiquillos, espérenme un segundo, saben que vienen a dejarme algo y todavía no aparecen. Espérenme.
Chiquillos, para calcular la desviación media, si alguien no lo tiene, ahí está la fórmula. Necesito que antes de calcularla, por favor, anoten la fórmula y la vamos a desarrollar. ¿Ya? Ahí está, anótenla. Solo la de la desviación media, no anoten la varianza todavía porque no la vamos a calcular al tiro, la vamos a calcular después. Anótenla. Profe, ese era el valor absoluto del número que nos dan, menos el promedio, ¿cierto? Ah, ya, ya, ya. Exactamente. El valor absoluto entre el dato y el promedio. Dato 1 y 1 es el dato 1. Y después eso se dividía por la ¿Ya? cantidad de datos. ¿No? Por el total de datos, que es 7 en este caso. Eso. Chiquillos, entonces, esos son los datos. Lo primero que tienen que tener en su cuaderno son esos datos. Segundo, el rango, que ya lo deberían haber calculado. ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo tiene listo? ¿Quién me puede dar la respuesta ahí en el chat? Segunda cosa, calcular la desviación media. No vamos a alcanzar a hacerlo dentro de la clase, pero necesito sí que registren en el cuaderno, en el ejercicio planteado, la fórmula que les mostré recién, que es esa. Ahora, ¿qué tienen que tener claridad con esta desviación media? ¿Qué dice X1 y qué dice X barrita? X1 es el primer dato que tengo restado con el promedio. Por lo tanto, para calcular la desviación media, lo primero que debo sacar es el promedio de los datos, ¿ya? Entonces, estamos en ese proceso. Para calcular la desviación media, debo sacar el promedio de los datos en primer lugar, ¿ya? Estamos finalizando, la verdad. Ya estamos terminando nuestra clase porque ya son las 9:30. Por lo tanto, les va a quedar esto. Esto necesito que la próxima clase no lo envíen, no envíen nada de lo que estamos haciendo ahora. Tienen que enviar hasta lo de anterior. Necesito que me traigan el promedio. Me traigan listo el rango, me traigan listo el promedio y esto lo hacemos todos juntos en la clase. Pero el promedio es fácil de calcular, el rango también es fácil de calcular. Así que aquellos que no alcanzaron a anotarlo, les pido por favor que saquen un súper pantallazo ahí a la página, a la pantalla, para que tengan los datos, ¿ya? Tarea, Ya. rango, tarea, promedio. ¿Estamos listos entonces? ¿Nos despedimos hoy día? Damos el fin
fin a nuestra clase. Les envío un beso grande, espero que tengan un buen día hoy, así que nos vemos la otra semana. Chao, chiquillos, manden su tarea, la anterior, no se olviden, envíenla lo antes posible para que no se les olvide. Chao, Ya, profe. Álvaro, Ya, profe. eso. Ya, profe. Abran las Chao, profe. cámaras, abran Chao, las profe. cámaras. Chao, chao. Chao, profe. No sé si me veo. Ahí sí. Sí, Chao, profe. ahí sí. Chao. Cuídese, que esté bien. Muy Chao, bien. profe. Chao, que estén bien ustedes también. Había que mandar como 4 actividades, ¿no? Sí, 4 actividades. ¿Dónde están?